Lava bien los platos, niña inútil. Eso fue lo primero que escuché cuando entré a la casa de mis padres. Y luego, el sonido de risas. No las mías. No de extraños. De las hijas de mi hermana. Recostadas en el sofá, riéndose, viendo a mi hija de 6 años fregar platos con las manos temblorosas. Un banquito apenas lo suficientemente alto para que alcanzara el fregadero. Mi nombre es Elena, y desde donde sea que estés viendo esto, quédate conmigo. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y te has dado cuenta de que las personas que te criaron ahora están destruyendo el espíritu de tu hijo justo frente a tus ojos? Había manejado 6 horas, directo desde el aeropuerto. Sin aviso, sin llamada, solo el instinto de una madre. Y lo que encontré fue a mi hija, pequeña, dulce y aterrada, siendo regañada por mi madre mientras mi hermana estaba sentada tomando jugo y viendo su teléfono. Ni siquiera sabe enjuagar bien, murmuró mi papá desde el pasillo. No es como las niñas de Clara, agregó mamá. Ellas sí saben comportarse. Clara, mi hermana mayor, la exitosa, con las gemelas bonitas y la vida perfecta de Instagram. Siempre la prefirieron, pero nunca pensé que usarían a mi hija para demostrar ese favoritismo. Entré a la cocina. Mi hija no me vio. Estaba demasiado concentrada tratando de limpiar más rápido, aterrada de equivocarse. Dije una sola palabra. Basta. Todos se quedaron congelados. Mi mamá se volteó. Ah, ya llegaste. Solo le estábamos enseñando. ¿Enseñando? Dije, ¿te refieres a gritarle a una niña mientras sus primas se ríen? Papá hizo un gesto con la mano. No seas tan emocional. Los niños necesitan disciplina. Miré a mi hija. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba, porque ya había aprendido que en esa casa las lágrimas no generan compasión. Así que no discutí. No grité. Salí, me subí al coche e hice una llamada al banco. Al oficial de préstamos con el que había trabajado durante años, porque ellos habían olvidado que yo había estado pagando su hipoteca en silencio desde 2019, después del retiro de papá, cuando Clara no pudo hacerse cargo. Y en 48 horas, el pago automático se detuvo. El periodo de gracia terminó y el aviso de embargo se activó. La casa donde humillaban a mi hija quedó oficialmente programada para subasta. ¿Y yo? Nunca miré atrás. No lo notaron de inmediato. No al principio. Seguían caminando como reyes en esa casa, seguían dándole órdenes a mi hija, seguían sirviendo jugo fresco a las niñas de Clara mientras la mía recibía un vaso roto con agua del grifo. Porque para ellos, esa casa no era solo un hogar. Era un trono. Y mi hija, una sirvienta. Pero lo que no sabían era que ese trono tenía termitas, y yo ya no iba a fingir que era de oro. 3 días después de cancelar los pagos me llamaron. Primero mamá. Lena, ¿el banco también te llamó? Debe haber un error. Nos llegó un aviso de pago atrasado. Sonreí. No hay error, mamá. Dejé de pagarlo. Se quedó en silencio. Pude sentir el pánico empezar a aparecer. Luego vino la falsa suavidad. Pero hija, pensamos que nos ayudabas por amor. La familia se apoya. La familia no le grita a una niña de 6 años como si fuera mano de obra gratis, respondí. Dijo algo más, pero colgué. Porque por primera vez en mi vida no estaba explicándome ante personas que solo respetaban lo que les daba, nunca quién era yo. Luego llamó Clara. Lena, no puedes hacer esto. A las niñas les encanta esta casa. Mamá y papá estarán devastados. Respiré hondo. ¿Y dónde estaba esa preocupación cuando le decían cosas a mi hija mientras las tuyas se reían? Solo estaban jugando, respondió molesta. No, dije. Tus hijas juegan. La mía actúa para sobrevivir. Y colgué. No más debate. No más defensa. No les debía nada. Ni advertencias, ni discursos, ni salvación. Le debía una cosa, protección a mi hija. Y eso empezó derribando el lugar donde su luz era tratada como una molestia. Una semana después, el aviso oficial fue clavado en su puerta. Fecha de subasta confirmada. Y no me burlé. No pasé por ahí. Solo tomé a mi hija, sostuve su rostro entre mis manos y le dije: nunca más tendrás que ganarte tu lugar en este mundo. Porque ellos le enseñaron que era reemplazable. Yo le mostré que era irrefutable. El día que el aviso de subasta se hizo público, el grupo familiar explotó. La tía Mel dijo que era cruel. El tío James quiso mediar.
Incluso la abuela, que una vez dijo que niñas como la mía necesitaban mano dura, me envió un mensaje por Facebook con solo 2 palabras. ¿Por qué, Elena? Porque la vieron sufrir. Porque todos lo hicieron. Porque cuando limpió la mesa por tercera vez esa noche y se sentó en silencio mientras sus primas recibían más comida, ninguno dijo nada. Pero ahora que la casa está en subasta, ¿yo soy la villana? Así es como funciona esta familia. No protegen a los callados. Protegen las paredes que repiten su nombre. Pues bien, esas paredes ahora están en venta. Y no sentí culpa. Sentí libertad. Porque cuando pasas la vida sacrificándote por personas que nunca dicen gracias, con el tiempo el silencio deja de doler y se convierte en poder. Ellos habían olvidado el acuerdo hace años. Cómo intervine después del derrame de papá. Cómo ofrecí hacerme cargo del préstamo cuando Clara solo necesitaba tiempo para recuperarse de una mala inversión. Y nunca me pagaron. Ni con dinero, ni con amabilidad, ni siquiera con reconocimiento. Pero mi hija, ella pagó el precio. Con humillaciones, con pequeñas heridas en el alma, esas que ellos llamaban lecciones. Y yo ya no iba a permitir que siguiera cargando con mi deuda. 2 días después, recibí otra llamada. Esta vez era papá. Lena, por favor. El banco dice que el proceso ya casi termina. ¿No puedes arreglarlo? Solo un mes más. No levanté la voz. Papá, ¿recuerdas cómo llamaste a mi hija el día que llegué? No respondió. ¿Recuerdas su cara? Silencio. Entonces no hay nada más que decir. Colgué. Porque hay momentos en la vida en los que dejas de intentar reparar y empiezas a construir desde cero. Y mi hija está floreciendo. Ahora canta mientras lava los platos. En nuestra propia cocina, en nuestro propio hogar, donde nadie grita si un vaso no queda perfecto. Porque no solo cancelé sus pagos, cancelé el ciclo. La subasta fue un martes. Silenciosa, ordenada, definitiva. No asistí. No lo necesitaba. Porque en el momento en que hice ese último pago, ya había salido de esa casa en mi mente. No solo de la estructura, sino de todo lo que representaba: control, favoritismo, violencia emocional disfrazada de disciplina. Clara fue la única que se presentó. No para comprar, no podía permitírselo, sino para suplicar. Estaba afuera del juzgado, con la voz quebrada, hablando por teléfono con el nuevo dueño. Es la casa de nuestra familia, lloraba. Pero ese hombre no era familia. Era un inversionista. No le importaban sus recuerdos. Le importaban los números. Y para él, los números tenían sentido. La casa se fue. Así sin más. Esa noche llamó la tía Mel. No tenías que llegar tan lejos. Respondí. Tienes razón. Debí haber llegado más lejos hace años. Porque la verdad es que esa casa no me crió. Yo me crié sola en sus sombras. Crié a una hija entre sus grietas. Y ahora estaba levantando la voz al negarme a guardar silencio un minuto más. Mientras tanto, en nuestro hogar, la paz tenía sonido. Era mi hija tarareando mientras dibujaba en la mesa. Era la risa entre nosotras, no hacia ella. Era la hora de dormir sin ansiedad. Era libertad. Y empecé a verlo, ya estaba sanando. Porque cuando le di el regalo más simple, seguridad, floreció como nadie en esa familia jamás imaginó. Esa semana plantamos un jardín. En tierra real. Bajo el sol de verdad. Una promesa para nosotras mismas, solo cuidar lo que también te cuida. Y por cada ladrillo que ellos colocaron con vergüenza, yo puse uno nuevo con alegría. Porque algunas casas se heredan, pero otras, las verdaderas, se construyen. Y esta, por fin, es nuestra. 3 semanas después de la subasta, los mensajes se volvieron venenosos. Clara, no tienes corazón. La presión de papá está subiendo. Mamá está deprimida. Los destruiste. La tía Mel. La familia no desaloja a la familia. La abuela. Ellos te cuidaron toda la vida, ¿cómo pudiste? ¿Cuidarme? ¿Se refieren a los años en que me decían que cocinara para todos mientras Clara descansaba? ¿A los cumpleaños donde mi nombre estaba escrito con lápiz y el de ella brillaba con luces? ¿Al cuidado que se parecía mucho al trabajo? No respondí. Porque cuando has pasado toda tu vida siendo la última opción, no le debes explicaciones a quienes siempre se quedaron con el protagonismo. Pero entonces llegó el peor mensaje. De mi madre. Solo 2 líneas. No es de los nuestros. Esa niña que tuviste, tal vez salió a su padre. Esa niña. Mi hija.
La que me hacía tarjetas cuando estaba enferma. La que intentaba lavar platos solo para sentirse incluida. La que ellos ridiculizaron, arrinconaron, quebraron. No habían aprendido nada. Ni siquiera cuando el banco se llevó las llaves. Seguían creyendo que yo iba a ceder. Que la culpa me haría regresar a arreglarlo todo. Pero no entendieron algo. El día que los vi gritándole a mi pequeña, algo dentro de mí se volvió a cero. Así que respondí. Solo una vez. Perdieron la casa. Perdieron el dinero. Ahora también perdieron el último acceso a mi vida y a la de ella. Se acabó. Esta puerta no está cerrada, ya no existe. Bloqueados. Cada número, cada correo, cada rastro de quienes fingieron ser. Porque no solo estaba protegiendo a mi hija de su odio, le estaba enseñando algo sagrado. Que el amor no es lo que dicen cuando alguien los ve. Es lo que hacen cuando nadie está mirando. Y lo que ellos hicieron no tiene perdón. Así que no quemé un puente. Borré el mapa. No aparecieron en su cumpleaños. Ni con regalos. Ni con sonrisas falsas. Ni con más lecciones disfrazadas de dulzura. Y por primera vez, mi hija me preguntó dónde estaban. Ella solo sonrió. Amplia, libre de verdad. Sopló las velas en una casa llena de amor, no de juicios. Abrió regalos envueltos en cariño, no en condiciones. Invitamos a su verdadera familia, los vecinos, su maestra favorita, mi mejor amiga de la universidad que jamás la hizo sentirse menos. Y cuando la arropé esa noche me susurró. Mamá, este fue el mejor cumpleaños de todos. Nadie gritó. Le besé la frente, la abracé un poco más de lo normal y pensé. Así es como debe sentirse un hogar. No un lugar que convierte a los niños en sirvientes. No una mesa donde la risa se vuelve arma. No una sala llena de actuaciones y crueldad silenciosa. Solo seguridad, ternura y pertenencia. Mientras tanto, en su mundo, Clara volvió a vivir de sofá en sofá. Mis padres terminaron en un departamento modesto a las afueras de la ciudad. La verdad empezó a circular. La historia de la familia perfecta no resistió el escrutinio. Resulta que cuando tus cimientos están hechos de favoritismo y silencio, el derrumbe es público y permanente. Un primo me escribió en privado. Vi lo que pasó. Ojalá hubiera hablado antes. Vi cómo la trataban a ella y a ti. Le agradecí de corazón, pero le dije que ya no mirábamos hacia atrás. Porque la verdad es esta. Algunas familias no se pierden por tragedias, se deshacen con la verdad, capa por capa, hasta que te quedas bajo la luz y entiendes algo importante. Nunca fuiste tú quien estaba roto. Fuiste testigo. Fuiste sobreviviente. Fuiste la semilla que intentaron enterrar sin saber que eras tormenta. Y ahora ya no solo vivía, estaba liderando. Mi hija dormía en paz. Y yo me sentaba afuera, con una copa de vino, sintiendo la brisa en la piel, respirando por fin una vida en la que no tenía que disculparme por elegirla a ella sobre todos los demás. 2 meses después, intentaron reescribir la historia. Decían que exageré. Que perdí el control. Que les quité la casa por venganza. Clara le decía a quien quisiera escuchar que yo estaba inestable. Que el banco me engañó. Que arruiné todo por celos. ¿Celos de qué? ¿De los gritos? ¿De que llamaran inútil a mi hija mientras ellas vivían como reinas? Nunca mencionaron por qué dejé de pagar. Omitieron la parte donde mi hija fue humillada por adultos demasiado cómodos para educar con empatía. No dijeron nada del daño que cocinaron como si fuera tradición familiar. Y yo no respondí. Porque la verdad no necesita defensa. Se sostiene sola cuando por fin estás de su lado. En cambio, seguí adelante. Inscribí a mi hija en una escuela privada que prioriza la inteligencia emocional. Viajamos, algo que siempre pospuse por estar ocupada salvando a otros de sus propias decisiones. Ahora coleccionábamos alegría, como antes yo coleccionaba razones para quedarme callada. También comencé una pequeña fundación, en silencio, llamada Rise Before Rain, dedicada a niños ignorados y menospreciados por quienes debían protegerlos. Cada donación iba a terapias, mentorías, materiales de arte y espacios seguros después de clases. Sin prensa. Sin reflectores. Solo acción. Porque a veces la mejor venganza es reemplazar lo que te rompió con algo que sane a otros. Aún recibo mensajes de familiares lejanos. Vuelve a casa. Te extrañan. Deja el pasado. Pero cuando dicen casa, se refieren a la que yo mantuve y luego quité.
Cuando dicen te extrañan, extrañan a la versión de mí que se quedaba callada. Y cuando dicen déjalo ir, quieren decir entiérralo como siempre. Pero yo no soy pala. Soy espejo. Y no me voy a romper solo porque el reflejo les incomode. Llegó la primavera y con ella floreció todo, afuera y dentro de nosotras. Los dibujos de mi hija cambiaron. Ya no había rincones oscuros ni figuras tristes. Ahora pintaba cielos abiertos, casas con su nombre en el buzón, mesas donde todos tenían un lugar. Una tarde, mientras desempacábamos cajas del viejo departamento, encontró una foto enmarcada. Era de hace 3 años. Ella, junto a mi madre. Hombros tensos. Ojos vacíos. Sonrisa forzada. La miró, y luego me miró a mí. ¿Ya la puedo tirar? Asentí. Y lo hizo sin dudar. Ahí supe que el ciclo no solo se rompió, terminó. No con una explosión, sino con una niña recuperando su poder poco a poco. En cuanto a mis padres, su contrato terminó. Escuché que se mudaron con Clara. Curioso como la hija perfecta se volvió su única opción. Pero el oro se desmorona cuando escarbas demasiado. No he hablado con ellos en casi 1 año. No porque los odie, sino porque amo más a mi hija que a la necesidad de que me entiendan quienes eligieron no hacerlo. La verdad es simple. No destruí su vida. Solo dejé de financiar la ilusión. Ellos construyeron una casa de jerarquías y la llamaron familia. Yo la llamé por su nombre, deuda emocional. Y la pagué el día que entré a esa cocina y vi a mi niña siendo tratada como si no fuera suficiente. Ahora ella lo sabe. Y yo también. A veces pasamos por ese viejo vecindario. Y cada vez, mi hija toma mi mano y pregunta: ¿vamos a regresar algún día? Y yo siempre sonrío igual. Firme, tranquila, segura. No, mi amor. Regresamos a nosotras mismas. Y eso es más que suficiente. Porque la mejor venganza es una niña que ya no se encoge cuando alguien levanta la voz. Un hogar donde nadie tiene que ganarse el amor. Y una madre que quemó el plano, para construir algo de verdad.